presidente. No es, y desde ya quiero decirle que yo estoy interesado, y mi bancada también está interesada en que se apruebe realmente el punto número 4, que es el tema de las políticas integradas de remuneraciones, tanto para el Ministerio de Salud, las Fuerzas Armadas, Policía, INPE, Ministerio Público, porque no es conveniente, presidente, otorgar facultades, un cheque en blanco al Ejecutivo. Hemos tenido mala experiencia, como fue el servicio militar obligatorio, proyecto de decreto legislativo del 1146, prácticamente ha generado desconfianza. Presidente, también tenemos el tema también en el salud. ¿Por qué no vaya a ser que no tenemos ni dónde poner los equipos si ya queremos comprarlo, presidente? Entonces... Gracias. Señores parlamentarios, sírvanse marcar asistencia. Se va a consultar la cuestión de orden planteada por el congresista Mulder Bedoya para invitar al debate a la ministra de Salud. Por separado se va a votar la otra cuestión de orden planteada por el congresista Belaunde. En estos momentos se va a consultar a la representación nacional la cuestión de orden planteada por el congresista Mauricio Mulder, en el sentido que la ministra de Salud asista al Pleno del Congreso a participar del debate de pedido de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo, a fin de que pueda absolver, ¿no?, algunos cuestionamientos que se han presentado. En estos momentos la representación nacional registra su asistencia para votar la cuestión de orden del congresista Mauricio Mulder para que la ministra de Salud venga al Congreso de la República a la sesión plenaria y participe, ¿no?, del debate del proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de 120 días calendarios. Este pedido ha sido presentado por el congresista Mauricio Mulder porque él cree que es necesario y conveniente que la titular de Salud se encuentre presente en el Parlamento Nacional para que pueda participar del debate y también nos dé algunas explicaciones sobre unos temas que aún no están debidamente claros para su entender. Los congresistas están registrando su asistencia a través del tablero electrónico para luego pasar a la votación para ver si se acepta o se rechaza la cuestión de orden presentada por Mauricio Mulder. Debemos señalar que por separado también se va a consultar el pedido del congresista Martín Belaunde Moreira para que también acuda al Parlamento Nacional el ministro de Trabajo, en razón a que Salud es un organismo que depende de este sector, por lo que se hace necesario también su presencia, ya que en el pedido de facultades que ha presentado el Poder Ejecutivo también, ¿no?, se está tocando el tema de Salud, fortalecimiento del financiamiento de salud, y el congresista Belaunde considera necesario que el ministro de Trabajo también esté presente porque este organismo depende de la cartera de este portafolio como es Trabajo. Los congresistas continúan registrando su asistencia en el tablero electrónico y en cualquier momento esta se cerrará para verificar el número de parlamentarios que están presentes en esta sesión plenaria y que votarán ya sea a favor o en contra del pedido formulado por el congresista Mauricio Mulder.
En cualquier momento se cerrará la asistencia para verificar el número de congresistas que se encuentran en la sesión plenaria para de inmediato pasar a la votación de la cuestión de orden presentada por el parlamentario Mauricio Mulder para que asista a esta sesión del Pleno del Congreso la ministra de Salud. Se va a cerrar asistencia. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 98 señores congresistas al voto. Primero se va a consultar la cuestión de orden planteada por el congresista Mulder Bedoya para invitar al debate a la ministra de Salud. Al voto. Tal como lo ha señalado el presidente del Congreso, Víctor Isla Rojas, son 98 congresistas los que están presentes en el hemiciclo del Parlamento Nacional y de inmediato proceden a votar la cuestión de orden del congresista Mauricio Mulder para que acuda a este debate, el de pedido de facultades en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, la ministra del sector, para que también participe, ¿no?, del debate y pueda aclarar algunos temas que para algunos congresistas resultan difíciles, ¿no?, de aceptar en este pedido de facultades, y considera, en este caso el congresista Mauricio Mulder, que es necesario que la ministra de Salud esté presente en este debate para que pueda explicar algunos temas que no están debidamente esclarecidos. Debemos señalar que tras esta votación también se va a consultar a la representación nacional el pedido del congresista Martín Belaúnde Moreira para que también, valga la redundancia, acuda al Parlamento Nacional el ministro de Trabajo para abordar el tema de salud. Han votado a favor 55 señores congresistas, 41 en contra, 0 abstenciones. Más Abogatás rojo, Molina rojo, Nayab rojo, Simón verde. Han votado Pérez Tello verde, Sarmiento verde. Han votado a favor 58 señores congresistas, 44 en contra y 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Con la misma asistencia se va a consultar la cuestión de orden planteada por el congresista Belaúnde Moreira para invitar al debate a la ministra de Trabajo y Promoción Social. Al voto. Con 58 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones, se aprobó la cuestión de orden del congresista Mauricio Mulder para que la ministra de Salud concurra al Parlamento Nacional y explique, ¿no?, aspectos referentes al proyecto de ley que propone delegar en el Poder Ejecutivo facultades de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. En estos momentos se está consultando a votación el pedido del congresista Martín Belaúnde Moreira para que también acuda al Parlamento Nacional la ministra de Trabajo para que explique el tema de salud, ya que este organismo también está comprometido en lo que se refiere al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, en lo que es su fortalecimiento del financiamiento, y se hace necesario que venga la ministra de Trabajo, ya que es salud
es un organismo que depende directamente de este portafolio. Se está haciendo la consulta respectiva en el tablero electrónico y en cualquier momento se cerrará la votación para ver si se aprueba o se rechaza el pedido del congresista Martín Belaúnde Moreira. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 55 congresistas, 41 en contra, 0 abstenciones. Más, cama, verde. Y al anterior también. Bruce, verde. Castalino, rojo. Angulo, rojo. Molina, rojo. Nayab, rojo. Angulo en ambas votaciones, rojo. Votación final. Simons, verde. Pérez Tello de Rodríguez, verde. Votación final. Sarmiento, verde. Votación final. 60 a favor, 45 en contra, 0 abstenciones. La cuestión previa ha sido aprobada. Aprobadas las cuestiones de orden, se suspende el debate del proyecto y se cursarán las invitaciones correspondientes. Siguiente punto. De la Comisión de Descentralización, proyecto de ley 2026, se propone crear el sistema del servicio social voluntario como un sistema funcional que permita consolidar y fomentar el civismo, la solidaridad y la conciencia social de la ciudadanía a nivel nacional, regional y local, a través de la prestación del servicio social voluntario en cualquiera de sus modalidades. Se va a iniciar el debate del dictamen por unanimidad de la Comisión de Descentralización, recaído en el proyecto de ley 2026, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, porque se propone crear el sistema de servicio social voluntario. Tiene la palabra el congresista de la Torre Dueñas, secretario de la Comisión de Descentralización. Muchas gracias, presidente. Colegas congresistas, el proyecto de ley 2026-2012 ha sido remitido por el Poder Ejecutivo el 1 de abril del año 2013. Busca crear un sistema del servicio social voluntario que permitirá articular la prestación del voluntario en cualquiera de sus modalidades. Para tal fin, señor presidente, se está creando la Autoridad Nacional de Servicio Social Voluntario, Voluntarios del Perú, que será el ente rector de este sistema. La comisión, a pedido de los colegas congresistas, invitó al Premier Jiménez para la sustentación y el 2 de julio fue aprobado por la comisión por unanimidad. El proyecto, señor presidente, incorpora 4 modalidades de voluntariado, siendo el Cuerpo General del Voluntariado, el Servicio Voluntario Comunitario, el Servicio Social Voluntario Universitario y el Servicio Militar. El Cuerpo General del Voluntariado va a agrupar, señor presidente, a las personas que quieren prestar su apoyo a un tercero con fines altruistas y sin esperar algún tipo de beneficio. En cambio, el servicio voluntario comunitario es realizado por personas naturales o por organizaciones de voluntarios agrupados de manera colectiva o bajo la forma de una asociación por su libre elección y sin intención de lucro, que ofrece su tiempo, trabajo y competencias. En la actualidad, este voluntariado existe y se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Servicio Social Voluntario Universitario tiene la finalidad de realizar actividades en beneficio de la comunidad, fortaleciendo la solidaridad,
la responsabilidad y conciencia social de los estudiantes o egresados de centros universitarios. Asimismo, se ha considerado en el dictamen por parte de la Comisión de Descentralización, también pueden acceder a esta modalidad los estudiantes de educación superior, pedagógico o tecnológico o técnico productivo. Señor presidente, la última modalidad es la del servicio militar, que de acuerdo a la ley 29.248, ley del servicio militar, estaría enfocada en que el personal militar participará en acciones cívicas en apoyo a la población, entre ellas la alfabetización. Es preciso señalar, colegas, señor presidente, que el servicio militar seguirá a cargo del Ministerio de Defensa y el servicio comunitario dentro del ámbito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin embargo, deberán adecuarse a las disposiciones generales que dictará el ente rector en lo que corresponda a su labor de voluntariado. Las modalidades del Cuerpo General del Voluntariado y del Servicio Social Voluntario Universitario son modalidades que se están creando y que estarán a cargo de la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario. Señor presidente, tanto el Ministerio de Defensa y como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables serán considerados como entes gestores que continuarán realizando sus acciones de voluntariado, pero lo tendrán que hacer desde una visión de Estado y no solo desde una política sectorial con la participación de los 3 niveles de gobierno. La propuesta del Poder Ejecutivo ofrece una serie de beneficios para todas las personas que participen en cualquiera de las modalidades ya explicadas. Debemos recordar también que la Organización de las Naciones Unidas, al cual el Perú está adscrito, por la resolución 5217 el 20 de noviembre de 1997, proclamó el año 2001 como el Año Internacional de los Voluntarios y recomendó la ONU a los gobiernos a crear el sistema del voluntariado. Finalmente, señor presidente, colegas congresistas, entendemos que esta norma puede regular ciertos vacíos que están en lo referido al voluntariado en el país. Por ello, el dictamen presentado recoge todo lo propuesto por el Ejecutivo, que encabeza el presidente Ollantumala, y también las sugerencias que han dado en la comisión los colegas congresistas. Los sistematiza de manera mejor. Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el voto favorable de la representación nacional. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Concluir la sustentación. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, este es el momento. Congresista Delgado. Gracias, presidente. El servicio social voluntario es un mecanismo a través del cual el Estado busca y promueve que los ciudadanos que realmente se interesen por participar en los procesos de desarrollo de sus propias comunidades puedan tener esa oportunidad de plasmar en parte de su actividad, en parte de su actitud cívica hacia esos fines sociales. El voluntariado, presidente, es un recurso que se utiliza en todo el mundo. Son millones de personas, de ciudadanos voluntarios que alrededor del mundo están viendo una forma de su realización personal a través de su contribución gratuita, desinteresada, en favor de determinadas actividades. Una muestra de lo que significa ser voluntario es el Cuerpo General de Bomberos. El atributo, el valor agregado que tienen, la distinción que tienen los bomberos es precisamente ser voluntarios. Es que el voluntario es un ciudadano que está buscando una forma de colaborar con la ciudadanía en la medida de sus posibilidades, de sus aptitudes, de sus tiempos, para contribuir precisamente a este bienestar social. Mucha gente en el Perú hace voluntariado, y hace voluntariado a través de una serie de organizaciones generalmente privadas, también públicas, porque existe una ley del voluntariado que ya tiene muchos años y donde hay un reglamento, incluso un registro del voluntariado, pero de parte del Estado no ha existido una estructura, un sistema que organice los programas de voluntariado que permitan
a las municipalidades, a los gobiernos regionales, al gobierno central a través de sus diversas instituciones, para que pueda ser capaz de captar esa energía, ese deseo, esas capacidades que tienen los ciudadanos y que estarían dispuestos a darlas de manera desinteresada. Hay instituciones, por ejemplo, la Asociación de Niños Quemados, que tienen cuerpos de voluntarios, de gente, especialmente damas, que dedican 2-3 horas al día a esa actividad de manera desinteresada como voluntarios, porque son formas de realización personal, de obtener satisfacción ayudando al prójimo. Estos recursos de voluntariado, presidente, pueden ser una oportunidad extraordinaria para que en muchas dependencias del Estado, en los 3 niveles de Estado, y particularmente en las municipalidades, pueda, por ejemplo, promoverse que los vecinos de una zona, preocupados por el tema de la seguridad ciudadana, puedan constituirse en grupos que estén en los colegios o en los alrededores de los colegios en los horarios de ingreso o de salida, custodiando, protegiendo el interés y la seguridad de los niños. Ya hay instituciones que lo hacen, pero no hay una forma sistemática en que se esté organizando esto. De tal manera que considero, presidente, que para los jóvenes universitarios, por ejemplo, sería una extraordinaria oportunidad. De hecho, en muchas universidades lo que buscan en sus vacaciones es conseguir programas de voluntariado para que salgan los chicos a provincias y tengan contacto con una realidad que generalmente no la conocen, de manera desinteresada, como voluntarios, recibiendo tal vez algunos estipendios para su alojamiento, para su alimentación y transportes. Pero es una forma realmente de acercar a las personas hacia los problemas y a las soluciones que con este tipo de aporte, que puede ser un aporte muy sencillo, muy simple, como una persona adulta mayor que esté contribuyendo con la seguridad del colegio, digamos, en la zona, como una cosa especializada, médicos que estén dispuestos, digamos, a hacer tratamientos, atenciones a las zonas más alejadas de manera voluntaria, como una cosa complementaria a sus actividades. Yo creo que es importante esta iniciativa, presidente, porque va a beneficiar y va a dar oportunidades para que muchas dependencias públicas desde el nivel más pequeño, desde el municipio distrital, pueda dar y empatar con el interés que puedan tener los ciudadanos en hacer este servicio social voluntario, que no genera dependencia laboral, que no genera una retribución propiamente y que más bien es un encuentro entre las capacidades que están dispuestas de los ciudadanos que quieren colaborar con sus autoridades, que realmente tienen una serie de problemas que no siempre se pueden atender vía, digamos, empleados o trabajadores de manera permanente, sino en cosas puntuales. Espero con esa... sí, me está pidiendo una interrupción el congresista Tejada, presidente. Muy bien, congresista. Me pide una interrupción el presidente, congresista Tejada. Interrupción. Muchas gracias, presidente. Presidente, es un proyecto sumamente importante. Se crea el sistema del servicio social voluntario que engloba una serie de modalidades de voluntariado en el país. Además de lo que ha señalado el congresista Delgado, yo quiero señalar una dimensión del voluntariado que tiene que ver con la integración nacional y con la construcción de la nación. El voluntariado tiene un componente fundamental de la nación que es la solidaridad, y esto es lo que se refuerza, genera integración entre peruanos, permite que haya contacto entre distintos sectores de la sociedad, que es algo que falta en estos tiempos y que se pudo ver en determinados momentos en nuestra historia, como por ejemplo la experiencia de cooperación popular. Necesitamos esos espacios donde podamos solidarizarnos con otras personas que tienen problemas diferentes a los nuestros y que por nuestra profesión, nuestra especialización, podemos ayudar de alguna manera. En esta iniciativa, presidente, además hay una serie de beneficios para aquellos que entran al servicio social voluntario, y estos están establecidos en el artículo 18. Se habla, por ejemplo, de puntajes adicionales si postulan a las becas nacionales, puntajes adicionales si postulan a programas promovidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dele tiempo para concluir. Se habla también de acceso a los beneficios que brinda el Seguro Integral de Salud y de una constancia del servicio social voluntario
que puede ayudar también a tener puntaje adicional en las evaluaciones para acceder a la función pública. De manera que hay una serie de beneficios para incentivar el voluntariado, pero lo central que tiene que tener el voluntario es esta idea de solidaridad, de querer ayudar a las demás personas con sus conocimientos, de poder acercar distintos sectores sociales que finalmente ayudan a la integración nacional. Muchas gracias, presidente. Muy bien, congresista Delgado, continúe. Gracias, presidente. Es importante señalar de que frecuentemente llegan a nuestro país jóvenes voluntarios de otros países y se vienen por temporadas de 2 o 3 meses, identificando precisamente estas oportunidades que existen y que de hecho muchas instituciones, generalmente privadas, las han identificado, y que son jóvenes que realmente que vienen con un entusiasmo enorme y muchas veces pagando sus propios recursos, porque esta oportunidad que tienen, por ejemplo, de contactarse con comunidades en la selva y ayudarlas a las labores productivas, en donde, por ejemplo, los jóvenes puedan seguir o estar estudiando algunas carreras que plasmen con su experiencia, digamos, en este contacto con las poblaciones, es fabuloso. Entonces, el servicio social voluntario creo que es un complemento perfecto que puede, repito, ayudar a que las necesidades, muchas veces desatendidas, y por otro lado, las aspiraciones de jóvenes que quieren tener contacto y estar dispuestos a colaborar con una serie de iniciativas, puedan generar un encuentro de beneficio mutuo. Pero no solamente son los jóvenes, o sea, el voluntario puede ser un joven de 18 años o una persona de 65 o 70 años. O sea, el voluntario es una cualidad. O sea, recordemos de que incluso programas en Canadá, hay un programa CESO. Muy bien, continúa, congresista. Esto no hay que confundirlo además con un tema de prácticas preprofesionales, ni mucho menos. Si bien es cierto, se les puede reconocer, digamos, algunas certificaciones en esto, el voluntario es una forma de expresión solidaria, como lo ha dicho el congresista Tejada. Es una cosa natural de apoyo a la comunidad, de integración. Y en ese sentido yo creo que es sumamente positiva esta iniciativa y ojalá que contamos con su respaldo. Muchas gracias. Congresista Aurelia Tan. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a mis colegas congresistas. Señor presidente, en mi calidad de presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, solicito cuestión previa para que la Comisión de la Mujer dictamine el presente dictamen. En razón a que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es el ente rector del Sistema Nacional del Voluntariado, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante el Decreto Supremo 003-2012 MIM. Es necesario que la ministra de la Mujer, señora Ana Jara, nos explique en la Comisión de la Mujer qué inconvenientes ha tenido para que hoy el Ejecutivo pretenda quitarle esa función, que nos diga si ella está de acuerdo con esta decisión y que nos informe si existe o no el registro de personas e instituciones voluntarias en su ministerio. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Reate. Sí, presidente. ¿Es necesaria una ley como esta? No. Los voluntariados de, por ejemplo, el Hospital de Neoplásicas, ¿necesitan una ley para ser voluntariados? No. Las voluntarias que están en todos los hospitales del país, ¿necesitan una ley para no? Los voluntarios que en otras partes de las municipalidades, ¿necesitan una ley? No. ¿Necesitan una ley los colegios para ir a otras comunidades a poder colaborar con aquellos colegios pobres para que puedan construirle sus aulas, sus cosas? No. ¿Se necesita una ley para que los voluntarios que puedan trabajar en las municipalidades? No, porque eso depende todo de la autoridad del alcalde. Por lo tanto, esta ley no es necesaria, porque incluso en esta ley dice hay que transferir los recursos. ¿Cómo? Voy a transferir los recursos, voy a presupuestar. O sea, ¿más dinero para quién? El presidente de la República va a nombrar con esto al jefe supremo de los voluntarios. ¿De dónde va a salir ese dinero? De la plata de todos los peruanos, del bolsillo de todos los contribuyentes.
Entonces estamos creando instituciones que a la final solo van a servir para incrementar la burocracia del sector público, pero no para un fin específico, que es el voluntariado. El voluntariado nace de la persona que tiene ese afán solidario, nace de la persona que quiere ir a ayudar sin esperar nada a cambio. Pero una ley para tratar de crear a nivel nacional una situación que interactúe, se relacione con los demás voluntariados del Perú, me parece estúpida. Discúlpeme, presidente. No está bien. Hay muchas situaciones en el Perú que se necesita para poder solucionar con recursos que acá se quieren dar al voluntariado, entre comillas, para supuestamente tratar de sacar esta ley. Obviamente son más recursos que van a tener que salir no sé de qué sector. Acá dice el Ministerio de la Mujer, se va a tener que presupuestar cuánto dinero va a salir de ahí. O están queriendo hacer una ley para el servicio de voluntariado para la reelección presidencial. De repente eso es. Pero no hay otra forma que se pueda observar acá en esta ley el fin y el objetivo claro de que los voluntariados del Perú no necesitan una ley para actuar. Nace de cada persona humana, nace de cada ser que quiere ayudar a una persona sin esperar nada a cambio. No necesitan esta ley, presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Gagó. Gracias, señor presidente. Me llama sumamente la atención la celeridad con que se está tramitando esta propuesta legislativa remitida por el Poder Ejecutivo, cuyo objeto es crear el sistema del servicio civil voluntario. Sobre todo si ya tenemos la Ley General del Voluntariado, ley número 28.238, vigente desde el año 2004. Cuando el premier Jiménez Mayor se presentó ante la Comisión de Descentralización para sustentar este proyecto, no justificó la urgencia de la creación de esta nueva estructura orgánica. ¿Acaso el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha sido capaz de cumplir el objetivo aprobado en la Ley General del Voluntariado? ¿No lo ha cumplido? Parece que no, ya que conforme se desprende de la exposición de motivos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, se señala que este ministerio no habría logrado impulsar el sistema de voluntariado en el país, y agrega que no se aprecia un trabajo articulado entre las entidades y la falta de una visión nacional desde el Estado sobre el sistema de voluntarios. Eso es lo que está pasando hoy día en el Ministerio de la Mujer. Cabe preguntar, ¿qué trabajo ha realizado la ministra de la Mujer en este campo? ¿O tendrá que esperar luz verde para actuar? Esa es mi pregunta. Según veo, el propio Poder Ejecutivo está descalificando su trabajo en materia de voluntariado. Asimismo, el premier ha señalado que la creación de esta nueva unidad orgánica le iba a significar un costo de 20 millones de nuevos soles, ya que estimaba que se requerían de unas 70 personas para laborar en la Autoridad Nacional del Servicio Social del Voluntariado. ¿No sería mejor que den el ejemplo y sean voluntarios? Señor presidente, ¿justifica realmente generarle este gasto al Estado? ¿Por qué el Ministerio de la Mujer no cumple con sus funciones? Da la impresión que este gobierno pretende crear nuevas unidades orgánicas, como lo hizo con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde nos dijo que todos los programas sociales iban a estar bajo el ámbito del MIDIS. Sin embargo, esto no se ha cumplido porque muchos programas sociales siguen en los diferentes ministerios. Me parece que la creación de esta Autoridad Nacional de Servicio Social Voluntariado es totalmente innecesaria y se está haciendo para crear empleos para sus partidarios con fines populistas y electoreros. ¿Por qué no se fortalece o reorganiza el trabajo que viene realizando el Ministerio de la Mujer en este tema? ¿Por qué no se aprovecha la experiencia y la estructura que ya tiene supuestamente este ministerio para fortalecer el servicio del voluntariado? Dele tiempo para concluir. Gracias, señor presidente. En la exposición de motivos
muestran un cuadro de las remuneraciones para los funcionarios de esta nueva estructura orgánica. ¿Saben cuánto van a ganar estos funcionarios? Dice, jefe institucional, 15.000 nuevos soles, asesores, 12.500 soles, secretaria general, 15.000 nuevos soles, jefe de oficina, 12.500 soles, y podría seguir enumerando. Señor presidente. Concluye, señor. Esto significa dilapidar el dinero del Estado, cuando existen otras necesidades más urgentes que deben ser atendidas por este gobierno. Además, se pretende contratar personal bajo el régimen 728, el mismo que ya se encuentra cerrado mediante la ley del servicio civil vigente. Finalmente, debo recordarle a mis colegas congresistas que esta no es la primera vez que el Ejecutivo trata el tema del voluntariado, porque también remitieron la propuesta de policías voluntarios, medida que fue rechazada por este Congreso. Lamento decir que todas estas acciones del gobierno parecen realmente recetas del chavismo. Muchas gracias. Muy bien, congresista Becerril. Gracias, presidente. Este proyecto de ley tendría un costo de 7 millones de soles tan solo para implementarlo y más de 20 millones en apoyo y propinas para los voluntarios. Acá debemos analizar las implicancias que puede generar el crear un organismo público con autonomía administrativa y económica, adscrito a la PCM, que bien podría servir como una estructura para hacer proselitismo político. Ahora que el gobierno está demostrando que está desesperado por hacer este tipo de proselitismo, si no nomás basta ver los últimos programas del día domingo, donde se ha vuelto a ver a congresistas del oficialismo recibiendo y repartiendo donaciones vía el Ministerio de la Mujer. En esa situación, ¿cómo quieren que no pensemos diferente si ustedes están haciendo proselitismo político con el dinero del Estado? Este proyecto nos hace recordar al tema de gestores, mediante el cual también quisieron tener en todas las regiones del país personas al servicio del oficialismo para hacer campaña política. Por lo tanto, señor presidente, me sumo a la cuestión previa presentada por la colega Aurelia Tan, presidenta de la Comisión de la Mujer, para que sea esa comisión, presidente, quien también dictamine este proyecto de ley. Presidente, me pide una interrupción el colega Freddy. Congresista Sarmiento. Gracias, presidente. Verdaderamente que yo no entiendo este proyecto de voluntariado, en el cual vamos a invertir 7 millones de soles en costos fijos y en variables, o sea, en apoyar al voluntariado solamente vamos a gastar 6 millones. No, se va a gastar 17 y se va a invertir 6. ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio que vamos a obtener? ¿Por qué este dinero? Porque no solamente dicen que solamente se va a gastar 5 millones y solamente se va a coberturar el 25% el primer año, que son 975 voluntarios. ¿Cómo los vamos a escoger? ¿Por qué este dinero no se transfiere a cada uno de los gobiernos locales y regionales para que puedan contratar a esta gente directamente y por medio de concurso? A los mejores de cada una de la promoción de las universidades. ¿Por qué no hacemos eso? En vez de ser todo un proyecto de ley en la cual vamos a gastar el dinero con sueldos altos para poder mantener a una cúpula nuevamente de costos para el Estado. Eso es lo que no entiendo de este proyecto, señor presidente. Muy bien, congresista Becerril. Presidente, la segunda interrupción, el colega Pedro Espadaro. Adelante. Sí, presidente, gracias. Presidente, antes quiero aclarar que en mi condición de vicepresidente hemos debido nosotros de sustentar el dictamen y no el secretario. Sin embargo, nuevamente, presidente, haciendo caso omiso al reglamento, se saltan nuevamente
a los parlamentarios, y eso es una falta de respeto, presidente. A pesar de no haber suscrito el dictamen, hubiéramos sustentado sin ningún problema por nuestra vicepresidencia. Sin embargo, presidente, ya que no estamos nosotros sustentando, permítanos ahora señalar algunos puntos, presidente, que sí, si nos pudiera escuchar el señor vicepresidente encargado de la presidencia, le rogaría muchísimo. Al Ministerio de la Mujer, presidente, al comienzo de este periodo gubernamental, se le cercenó para crear el MINDES. Hoy se le vuelve a quitar facultades para pasarlas a la PCM. Si tenemos entendido que la ministra de la Mujer es la jefa de campaña, entonces quiere decir, presidente, que la próxima primera ministra será la ministra de la Mujer. Gracias, presidente. Congresista Becerril. Presidente, colegas, basta ya que este gobierno pretenda resaltar una labor completamente mal realizada utilizando fondos del Estado. Basta ya de querer publicitar algo que no tiene razón, algo que el pueblo sabe perfectamente que este gobierno no lo está haciendo. Creo que lo que dejen hacer simplemente será seguir pidiendo luz verde a su presidenta Nadine Heredia y dejen de utilizar los recursos del Estado con fines proselitistas, presidente. Gracias. A ver, congresista Tevez. Señor presidente, con el respeto y las disculpas del caso que siempre nos demanda en todo momento la presidencia, yo solicito al congresista Becerril, que retire la agresión que hace en todo momento, y me da mucha pena que a una mujer en todo momento agreda. Pido que retire la palabra Nadine Heredia, porque nadie habla, señor de Keiko, nadie habla de su candidata, y aquí no podemos acusar a la presidenta Nadine Heredia. Pido, señor presidente, que retire la palabra presidenta Nadine Heredia, porque estaría insultando al pueblo, porque el pueblo ha elegido al presidente, a nuestro presidente Ollanta Humala. Muy bien. Que no se iguala a los talones de su candidata. Le pedimos retire la alusión, es una... Sí, pues, presidente, lo han elegido pero no gobierna. Sin embargo, presidente, como lo toman como un insulto la presidenta Nadine Heredia, retiro esas palabras. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Belaunde. Muchas gracias, señor presidente. Con el ánimo de ser constructivo y de no construir a un debate que sea controvertido y quizás algo violento, yo me permitiría hacer una reflexión. Si en efecto esta ley se denomina ley que crea el sistema del servicio social voluntario y lo define como tal, ¿por qué se incluye el capítulo 4 del servicio militar, que además está regido por sus leyes especiales, que en ningún momento se están tocando, ni es el propósito de incidir en esa materia? Pero hay un tema que de alguna forma me preocupa. Si aquí se establece que a los voluntarios se les pagará un estipendio mensual de 510 soles, suma que en la actualidad supera bastante la suma que se abona, la cantidad que se abona a los voluntarios del servicio militar, que creo que es más o menos la mitad de esa cantidad. Entonces, es fácil que se haga una comparación y que algunas personas, obviamente no los propios soldados que están en el servicio militar voluntario, pero digan, ¿por qué no se les paga los 510 soles mensuales? Entonces,
Para evitar ese tipo de comparaciones, porque el tema del servicio militar voluntario requiere un análisis de mucho mayor alcance en cuanto a sus implicaciones financieras para lograr la plenitud de su desarrollo y para que las Fuerzas Armadas tengan los efectivos necesarios de acuerdo a la situación actual del Perú, yo me permitiría sugerir que se elimine el capítulo 4 o en todo caso poner una disposición complementaria en el sentido de que las normas sobre el servicio militar voluntario no están afectadas o esta ley no comprende nada relacionado con el servicio militar voluntario que se rige por sus propias leyes. Porque se está creando un ejemplo y se está creando un ejemplo del pago de una suma y esa suma parece ser inalcanzable a los defensores de la patria. Por ello me permitiría proponer que se elimine el capítulo 4 de esta ley, de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Con esta vela hunde, tiene la palabra el congresista Damer. Me pide una interrupción el congresista Tejada. Congresista Tejada. Gracias, presidente. Presidente, este proyecto de ley busca articular las modalidades de voluntariado que existen en el país. En cuanto al servicio militar, es el Ministerio de Defensa el responsable de la organización y en el artículo 38 dice claramente que la organización, los alcances, modalidades y procedimientos del servicio militar está regulado conforme a las leyes, reglamentos y normas vigentes en el ordenamiento legal y de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Defensa. No hay ninguna manera de alterar en este aspecto, pero sí quisiera lamentar ese reiterado rechazo que estoy escuchando a algunos congresistas hacia un sistema de voluntariado que es absolutamente positivo. Los congresistas dicen, ¿qué ganamos con esto? Ganamos mucho. Ganamos en integración, ganamos en solidaridad. Los profesionales, por ejemplo, ganan experiencia, los estudiantes. Cuando hablamos del sistema social universitario, pueden aplicar los conocimientos teóricos en realidades diferentes a la suya. Y las personas que están recibiendo estos conocimientos, estos aportes, también se ven beneficiados. Creo que esto beneficia a todos y quería además añadir que esto no es algo que se esté viendo recientemente. Esto es algo que se ha discutido aquí en el Congreso desde la legislatura anterior, cuando habían varios proyectos de ley que se presentaron sobre servicio voluntario, entre ellos el congresista Díaz Canseco y del congresista Zamudio, pero entiendo que habían hasta 5 proyectos. Si le otorgan la segunda interrupción. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Agradezco al congresista Damer. Finalmente, el problema no es un tema que origina solidaridad y magnífico y encontrarse. El tema es quién maneja el control administrativo de los expedientes médicos de cada paciente. ¿Quién va a controlar toda esa situación? Los pacientes quieren verse con su mismo médico siempre por un tema de continuidad, no explicarle la historia al médico que presta la posta o hace el encuentro. El tema es que se arme todo un desorden. Lo otro es de qué hacemos con toda esta situación y con toda esta reforma si lo que no hay son hospitales. Faltan hospitales por todas partes y faltan médicos por todas partes. Pero sobre todo lo que falta es el control de los expedientes, de las fichas médicas de cada paciente para tener la continuidad del tratamiento. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede iniciar, congresista Damer. Señor presidente, creo que este proyecto tiene a la base una buena idea, una buena intención. Pero las buenas intenciones a veces ocasionan los peores monstruos en la administración pública. Y quiero decirlo expresamente porque el congresista Díaz Canseco presentó un proyecto de ley que aludía de otra forma al tema del voluntariado. En el país, José Matomar ha dicho hace muchos años de que estamos en una nación en crecimiento de sus derechos frente a un Estado que no es capaz de representarlas o de resolverlos. Se requieren políticas públicas. Este proyecto de ley no tiene ninguna política pública al respecto. No tiene ningún diseño de políticas que sean asumidas por los ciudadanos. Tiene sobre todo un marco para crear un organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, que es un casi ministerio o que es un OPD.
Por lo tanto, es un organismo que tiene presupuesto, tiene pliego presupuestal, tiene funciones prácticamente ejecutivas y normativas y que extrae de todos los movimientos sociales mecanismos para poder controlar esos movimientos. Yo pregunto, ¿las rondas campesinas no son una expresión de ciudadanía activa? ¿Las rondas urbanas de autodefensa social que garantizan su seguridad en los barrios no son una creación de los últimos 20 años en el Perú? Las comunidades campesinas que tienen representantes de salud que coordinan el tema de las parteras y cosas básicas de las epidemias, ¿no son acaso una expresión del movimiento social? Los estudiantes que van a hacer diversas obras en diversos lugares, ¿no son expresión de ese movimiento activo de ciudadanía? Todo eso se lo quiere reemplazar por este organismo, que va a apabullarlos y que a los estudiantes le va a decir te doy un dinero, porque dicen expresamente que le va a dar un estipendio a los estudiantes del CERUMS, del CECIGRA o en general a los estudiantes universitarios. ¿Qué significa darle un estipendio a los estudiantes? Significa convertirlos en trabajadores dependientes de alguien que tiene una voluntad política determinada. Eso está en el proyecto de ley. Y así sobre los otros aspectos, cuando hablan de voluntariado, no hay ninguna política pública sobre ningún sector sobre voluntariado. Todas las normas que se han dado los últimos 15 años respecto a la participación ciudadana en la descentralización son pisoteadas por este organismo. Ahí están los consejos de participación locales, ahí están los organismos de planeamiento local. Todo eso es dejado de lado por este organismo. Y más aún, su tronco central no es por casualidad, no solamente la articulación con el presidente de la República, sino el Ministerio de Defensa. Hay una confusión absoluta en la propuesta. En la idea inicial, me parece buena la idea inicial. Hay que darle a la ciudadanía mayores derechos. Yo conozco la experiencia de La Libertad, del gobierno regional de La Libertad, que tiene un voluntariado en salud excelente. No les paga nada, no hay estipendio. Está discutiendo cómo darles algunas facilidades, pero eso no requiere un organismo central que los canalice. Todos los organismos de ciudadanía de voluntariado no requieren un organismo central. Cooperación Popular, una gran experiencia exitosa de acción popular en los años 60 y 60, fue una experiencia positiva, justamente porque logró captar la voluntad y no les daba un estipendio, les daba la garantía de sus actividades, pero los incluía en un proceso que era el proceso de la reforma agraria, como planteaba el gobierno en ese momento, o del trabajo educativo. Aquí más bien está considerado como un proceso de organización de una voluntad que termina siendo, y este es el defecto fundamental, señor presidente, termina siendo una gran masa de maniobra clientelista. Culmine, por favor. Voy a terminar con este mecanismo. Se están poniendo millones de soles del erario público en una estructura absurda desde el punto de vista funcional, que no se sabe bien qué cosa es. Se está regimentando y limitando los verdaderos organismos ciudadanos de participación para establecer un régimen de clientelaje político, que además no tiene efecto, porque en un país cuando un gobierno abandona sus reformas no tiene efecto ni capacidad de convocatoria ni capacidad de audiencia, y un organismo así va a terminar siendo un organismo que va a dividir los organismos, va a enfrentar la base ciudadana y no va a obtener resultados. Sería mejor que regrese a la comisión, porque la idea de base me parece que sí puede dar origen a una política pública mejor, más diseñada, que se dedique a fundamentar las organizaciones propias de la sociedad, les dé apoyo, les dé resultados, pero en su propia autonomía, y al mismo tiempo los niveles descentralizados que existen en nuestra patria. ¿Podrías? Congresista Condori. Presidente, me solicita una interrupción el colega Rubén Coa. Congresista Coa. Gracias, señor presidente. A ver, efectivamente existe una ley general del voluntariado, pero, señor presidente, esta ley no ha logrado sus propósitos, su objetivo, cuál es justamente el tema de articular todos los esfuerzos que nosotros conocemos están presentes no solamente en instituciones, sino en organizaciones sociales de base. Ya se ha hecho referencia, en el sector urbano tenemos una infinidad de ejemplos que tienen que ver con los cuerpos de bomberos, las brigadas civiles, asistencia a enfermos internados, apoyo moral y cultural a presidiarios, grupos religiosos, en fin. Y en el sector rural existen experiencias que están ligadas efectivamente al tema de las rondas campesinas, a las organizaciones de base, los delegados que van en nombre de su comunidad, de sus centros poblados, de sus distritos, a participar en faenas, a organizar propósitos de desarrollo en los presupuestos participativos, etcétera, son una expresión justamente de esta actitud altruista. Si le conceden la segunda interrupción, puede continuar con esa COA. Y entonces, el tema central, señor presidente, es de que más allá de esos fantasmas
del uso político, partidario que siempre ronda en estos foros y en nuestros gobiernos, creo que es mirar un poco más allá. ¿Cuál es el objetivo? En nuestra patria, lamentablemente, señor presidente, unos recibimos más que otros de parte del Estado. Y de lo que se trata es justamente de auspiciar esa motivación filantrópica, de reciprocidad, de retribución con aquellos sectores más vulnerables. Es un enfoque de solidaridad con los sectores más vulnerables en una patria como la nuestra, con profundos abismos de desigualdad. Vuelvo a reiterar, creo que el objetivo de este proyecto es bueno, es lograr un sistema, aquello que la actual ley no ha logrado, lograr un sistema, articular, consolidar, mirando las experiencias que hay en otros países cercanos. Gracias. Puede iniciar, congresista Condori. Presidente, lo que yo pido en realidad es serenidad a la bancada, a la representación nacional. Hay un prejuicio de que todo lo que hace el gobierno tiene que archivarse, no tiene que ejecutarse, y una especie de sabotaje a la gestión gubernamental. En la Comisión de Descentralización, el criterio fue, ni bien se tenía conocimiento de este proyecto, el criterio fue archivamiento inmediato. Luego vino el presidente del Consejo de Ministros y este proyecto de ley se aprobó por unanimidad. Eso quiero informar, se aprobó por unanimidad. El problema es el prejuicio, no es el problema de la calidad del proyecto. Y quiero comentar lo siguiente. Cuando se habló de más burocracia, no es tan cierto. Acá estamos hablando de un PAP mínimo para la autoridad nacional, presupuesto analítico y personal. Luego se habla que es un presupuesto mínimo para el direccionamiento. El país no requiere esfuerzos, pero esfuerzo conjunto para que funcione el Estado peruano como equipo. No esfuerzos aislados, se requiere generar sinergias. Esa es la particularidad. Pero también reconozcamos de que en el país existe mucho voluntario. Se ha comentado el caso de las rondas campesinas, las rondas urbanas, pero ellos en este momento sacrifican su trabajo. Ellos necesitan otras alternativas, tienen su costo de oportunidad y el Estado ni siquiera puede darles un estipendio. No es un sueldo, no es una remuneración, no es un justo precio a su trabajo, sino es una propina. Un estudiante, un egresado, quiere servir a la patria en el servicio civil, con sus conocimientos mínimos, pero requiere un apoyo del Estado. No es mayor burocracia, ahí no...